para grabar. Hay algunos alumnos que no han llegado. Entonces lo grabo. Ah, verdad. Cuando grabo lo voy a colgar en el YouTube y ustedes ahí lo van a poder visualizar. ¿Observaron algunos la grabación o no? Sí, ¿no? Me imagino. Bien. Bueno, los que han faltado. Vamos a observar. Ya estoy grabando. A ver. A ver, what's your question? ¿Cuál es su pregunta? En la primera se coloca I am get up o solo I get up. Ya. Mira, eso que tú acabas de decir, I am, es el verbo to be. ¿Ya? El verbo to be es un verbo también. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Pero el verbo to be es un caso especial. ¿Por qué? Porque, mira, ahora te explico. Por ejemplo, cuando tú creas ideas en presente simple, ¿ya? Tú puedes crear ideas, ¿ya? Con el verbo to be, ¿sí? Y puedes crear ideas con cualquier otro verbo, ¿ya? Any verb. Ahora, ¿cuál es la particularidad de aquí? ¿Ya? Por ejemplo, que el verbo to be, para cada sujeto, you, they, he, she, it. ¿Ya? Ahora, el verbo to be es exclusivo de cada sujeto. Por ejemplo, para I es am, para you es are, para they también es are, para he, she, it es is. ¿Sí? Ahora, ya. En cambio aquí, cuando nosotros creamos oraciones con el presente simple, con otros verbos, la diferencia es que, por ejemplo, mira, si yo utilizo el verbo get up, ¿ya? Con estos sujetos, ¿sí? Con estos sujetos, con I, you, we y they, normal, no tengo que alterar el verbo, ¿sí? Pero con los sujetos he, she y it, ¿qué tengo que hacer? Agregar S al verbo. ¿Qué es esa S? Es la conjugación. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, Ok, teacher. ya, mira, ahí está. O sea, con los sujetos I, you, we, they, no conjugas. Con los sujetos he, she, it, conjugas. ¿Sí? O sea, agregas S. ¿Ya? Ahora, eso es cuando utilizamos cualquier otro verbo. Pero con el verbo to be, tú tienes que tener presente que el verbo to be, am, se utiliza solo con I. You con are, we con they, y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, por ejemplo, también les enseñé a crear oraciones negativas con el verbo to be. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué hacían con el verbo to be? En oraciones negativas en presente simple. Lo único que hacen ustedes es agregar la palabra not, ¿verdad? Después del verbo to be. Acaba not. ¿Sí? Not. Acaba not. ¿Sí? Y podían inclusive contraerlo, ¿no es cierto? Ya. En cambio aquí, con estos sujetos, cuando tú creas oraciones con estos sujetos en forma negativa, la diferencia es que tú vas a agregar dos auxiliares, ¿ya? Mira, ¿cuáles son los auxiliares? Son dos auxiliares de negación. Estos son, ¿ya? Ya, estos son el auxiliar don't y el auxiliar doesn't, ¿ya? ¿Y dónde se agregan? Antes del verbo. Doesn't, ¿ya? Doesn't. O sea, ¿qué es lo que ahorita acabamos de aprender? Es algo muy sencillo. Sorry. Ya. Doesn't. ¿Qué es lo que acabas de aprender? ¿No? Porque ya nos adelantamos, ¿no? Mira, para crear oraciones negativas con el verbo to be, simplemente agregas la palabra not delante del verbo to be. Para crear oraciones cuando utilizo cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, pues tengo la opción de utilizar dos auxiliares, el don y el does. Don con estos sujetos
y doesn't con los objetos he, she, it. Y ahora, cuando utilizas esos auxiliares, pues tienes que borrar la conjugación. Es la regla. Ahora, acá no voy a borrar conjugación porque no he conjugado, ¿no? La regla no me dice que conjugue. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Yes, teacher. Ya. ¿Los demás chicos tienen alguna pregunta? A ver, Emanuel, Charles, Liu. No, teacher. No, segura. Ya, genial. Emanuel, ¿tú? No, teacher. Ya. Charles, no. Emanuel, todo claro, ¿eh? Aquí nos ¿Hay hemos alguna otra adelantado. excepción a cualquier verbo? ¿Cómo Eh, así? y, Te si no escucho. más recuerdo, hay algunos verbos que no necesariamente llevan don't, sino que hacen un cambio en su sintaxis. Ah, ya. Por ejemplo, el verbo have. Sí, ¿Sí? sino, Have. No, pero en sí también tienes que tú alterarlo así, mira. Don't. Don't have y doesn't have. ¿Ya? Sino que esa conjugación que tú dices es otro temita, ¿ya? Eso que tú dices que cambia, have, es otro temita, ¿ya? Pero en sí, la regla general es esta, que tú tienes que agregar don't y does, ¿sí? Bien. Ya, eso todavía no nos metemos, estamos todavía empezando aquí con este tema del presente simple, luego nos metemos de lleno a eso. Ya, genial. Acá. Ya, bien, estamos acá. Ya, muy bien. Entonces estábamos aquí, ¿no es cierto? Ya nosotros aprendimos a estructurar una idea en presente simple. Recordamos que este es el orden. Chicos, este es el orden. Ustedes no me alteren el orden aquí. Cuando escriban una idea, first the subject, second the verb, and finally the complement. Three. Ahora, en algunos casos, como les acabo de decir, no solamente el subject es de una sola palabra o de un solo pronombre. En algunos casos es compuesto. Igual el verbo a veces es un phrasal verb y el complement a veces es así de compuesto. ¿Sí? ¿Ya? Bien, a ver, conjuguemos el verbo, por ejemplo, get up, ya conjugamos. Ahora conjuguemos el verbo, get up means levantarse. Ahora conjuguemos el verbo study, ¿sí? Study means estudiar, you know, ¿ya? Good, study. Entonces, ¿qué les dije? Con estos sujetos, normal, ¿sí? Tú escribes el verbo en su forma normal, study. Puedes agregar más texto, ¿no? We study English at Fast Language Center, for example. Fast Language Center daily, que es diariamente, ¿sí? Nosotros estudiamos inglés en esa institución diariamente. Ahora, observa. ¿Qué les dije acá? ¿Qué tienen que hacer con el verbo? Con estos sujetos. Si yo utilizo esos sujetos, ¿qué tengo que hacer? agregarle. Ese, ¿no es cierto? Pero agregar ese tiene una palabra que se le llama conjugación, ¿sí? O sea, cuando tú agregas ese, es conjugar. Algunos confunden y piensan que estamos pluralizando. No estamos pluralizando, estamos conjugando. Ahora observa, ¿sí? Cómo la conjugación. Studies, English at Fast Language Center Day. ¿Ya? Igual vamos a poner lo mismo. Vamos ahora a trabajar con el verbo, por ejemplo, live. Ok, go. ¿Ya? Ahora el verbo go, which means ir. ¿Sí? El verbo go, que significa ir. Ya, a ver, vamos a poner. Recuerden que cuando creamos ideas en presente simple, nos enfocamos en rutinas o hechos reales, ¿sí? Entonces, rutinas, a ver, ok, we go to study, we go to university in the morning. Si te das cuenta, el contexto de la idea es sobre una rutina, ¿ya? We go to university in the morning, ¿sí?
Bien, ahora esta misma idea, pero con estos sujetos. Bien, hacemos lo mismo. Go to study to university every morning or in the morning. Sí. Ahora observa. ¿Qué les dije acá? Cuando tú utilizas cualquiera de estos sujetos, he, she, it, ¿qué tienes que hacer con el verbo? A ver, Liu, ¿qué tienes que hacer con el verbo? Liu. Jesús, ¿qué tienes que hacer con el verbo? Se agrega E y S. ¿Cómo? Habla acerca del audio para poder escuchar. Se agrega E y S. Ahí, siempre debes hablar así a ese nivel para poder escuchar. Se agrega, E y S. ajá, y S, goes. Ajá, bien. Eso que has hecho se llama conjugar. Ahora, mira, si tú te das cuenta, en algunos casos simplemente hemos agregado S, ¿sí? En otros casos hemos cambiado la y agregado IES. Y en otros casos hemos agregado ES. Entonces, conjugar en presente simple no solamente es agregar S, ¿ya? Es conjugation in present simple. ¿Ok? Es decir, no solamente es agregar S, ¿sí? Conjugar significa, o sea, no solamente agregar S. In some cases, you add S, and in some cases, you add IES, ¿sí? ¿Cuál sería tu pregunta? A ver, ahí, para cualquiera de ustedes. ¿Cuál sería la pregunta? A ver, ya les acabo de explicar que en algunos casos agregas S, ES y ES. Ahora, ¿qué pregunta se te viene a la mente? Quiero escucharlas. A cualquiera de ustedes. Liu, Jesús, Ever. ¿En qué momento se coloca S, es y S? ¿En qué verbos tendríamos que colocar Excelente. S, es Ujú. y S? Excelente. Conjugation in present simple, agregamos, ¿ya? Esa es la conjugación. Agregamos, ¿ok? Add S, ES or IES to the verbs, right? Ahora, excelente pregunta, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué momento se agrega S? Entonces, la teoría me dice theory, ¿ya? Add S to most verbs. Dice, agrega S a la mayoría de verbos. ¿Ya? Luego, add IES or IES, ¿sí? Agrega IES when verbs end in Y. Dice, agrega IES cuando los verbos terminan en esta consonante. ¿Sí? Y ahora, agregas add IES, ¿ya? When verbs end in O, H, ¿ya? These verbs. O sea, cuando el verbo termina en estos casos, miren, en O, ¿ya? SH, ¿sí? Tú vas a agregar ES. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta?
Ahí está. Si el verbo termina en estas consonantes, tú le vas a agregar S. Por ejemplo, fix. El verbo es fix. Tú dices fixes. El verbo es go. Tú dices goes. El verbo es watch. Tú dices watches. El verbo es wash. Lavar. You say washes. Washes. ¿Ya? Para este fenómeno, para este verbo. ¿Me están escuchando? Sí, ¿verdad? Bien, acá, por ejemplo, para este fenómeno. Ahí la alguien- Y está borrado. Ajá, for example, fly. You said flies. Study. You said studies. ¿Ya? For example, try. You said tries. ¿Ya? Exception. Aquí hay algunas excepciones. Exceptions. Por ejemplo, the verb play. Si el verbo es play. Tú no dices plays. No. Tú dices plays. ¿Ya? Bien. Esto es para esta regla. ¿Sí? Bien. Y la otra es que a todos le agregas S, a la mayoría de verbos. Fácil. Bien. La tercera regla me dice a todos que le agregue S. Genial. Entonces, eso hacemos. ¿Están entendiendo ahí? Confirmen. Por Yes, ejemplo, teacher. yeah, for example, the verb eat, the verb work, the verb live, the verb play, corresponde a esa categoría, the verb run, ¿ya? Entonces tú dices work, yeah. Eat, you said eats, work, works, live, lives, play, plays, run, runs. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Ahora, general exception. Excepción general. General exception. Inglés es full excepciones, ¿ah? Ustedes cuando aprendan inglés siempre deben recordar esto. Que el docente o los profesores les van a enseñar reglas, ¿ya? Entonces tú dices, ah, ok, solamente sigo las reglas. Pero te van a decir excepciones. Ya, este verbo no cumple esta regla. Tú tienes que memorizar que ese verbo no cumple esa regla. Entonces, esta es una excepción general. Que el verbo have, ¿sí? Tú no le vas a agregar, no vas a hacer lo siguiente, no le vas a agregar ese, ¿sí? El verbo have, para la conjugación con la tercera persona, el verbo have cambia a has. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yes, teacher. Ajá, a ver, ¿cuál es tu pregunta? No, profesor, sí estoy entendiendo. Ah, ya. Genial. Entonces, a ver, Jesús, ¿cuál es la excepción con respecto al verbo have? ¿Qué significa tener? En español. ¿Cuál es la excepción que acabas de aprender? Has. Ajá, la excepción es que cuando yo conjugue con los sujetos Con he, tercera persona. ajá, con la tercera persona, no voy a agregarle ese, no, simplemente el verbo cambia a has, ¿ya? Bien. Emanuel, ¿cuál es la sección respecto a la regla de conjugación cuando termina en Y? Emanuel. Cuando termina en Y hay que agregarle IS. Excelente. Y la sección, Y la excepción está en play, que ajá, es
Is. ¿Hay alguna otra con Y? Claro, claro. Mira, la excepción en este caso no es que es... Aquí, por ejemplo, dijimos solamente el verbo have, pero aquí es diferente. Aquí se aprende de esta manera, esta partecita, que si antes de la Y está precedida por una vocal, simplemente agregas S. Pero acá, si antes de la Y está precedida por una consonante, tú utilizas la regla. ¿Me dejo entender? Esa es la regla de esto, ¿ya? En cambio acá la excepción es no, que si tienes el verbo have y quieres conjugar con la tercera persona, pues cámbialo a has. ¿Sí? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, profesor, pero tantas reglas no las voy a memorizar todas. Es muy facilito, miren chicos. A ver, solo apréndete esto. Que debes agregar, cuando termine en Y, agregas IES, salvo si el verbo que termina en Y está antes de la Y, tiene una vocal. Ahí agregas eso. Esa es la primera regla, así apréndelo. Aquí, lo que debes de aprender es que tú vas a agregar ES cuando el verbo termina en O, SH, CH, X y S. Ahí tienes unos ejemplos. Ya. Aprendes estas dos reglas y esta regla es en general para todos. Es decir, todos los verbos les tienes que agregar S cuando tú estás con la tercera persona, o sea, con he, she, and it. ¿Sí? Todos, sin excepción. Y las siguientes, no te olvides que el verbo have, cuando lo conjugas con la tercera persona, he, she, it, pues simplemente cambia a has. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Ever, Liu. ¿Nada? ¿None? ¿None? ¿None questions? ¿Ninguna pregunta? Bueno. O sea que he explicado muy claramente, ¿verdad? Ese es el presente simple, es muy facilito. Ahora, también te tienes que tener en cuenta que vas a usar el presente simple para rutinas y hechos reales, ¿ya? Rutinas es fácil, ¿no? Porque rutinas es, cuando tú hablas de rutinas es algo que haces repetitivamente, ¿no? Una y otra vez. Por ejemplo, watch TV o use cell phone, ¿sí? O chat, ya eso es una rutina, porque todos los días los haces sin función. Ahora, real facts. O sea, ¿cómo real facts? Por ejemplo, un real fact es esto, miren. Acá tenemos real facts. Acá tenemos, ya. Oh, sorry by the row. This is the planet Earth, and this is the sun. ¿Ya? This is the sun. Entonces, what is correct? The Earth goes around the sun, right? The translation. Entonces, este es un real fact. The Earth goes around the sun. Esto es un real fact. The Earth goes around the sun. ¿Sí? Esto es un hecho real. Entonces, un hecho real actual, entonces, presente simple. ¿Sí? Otro real fact, por ejemplo. Acá tenemos. Disculpen por el dibujo. Pero lo entienden, ¿verdad? ¿Están entendiendo? Ahí se queda muy... Ahora sí. De hecho, Entonces, este es otro hecho real.
water boils at 100 where is it? Degrees Celsius. El agua hierve, ¿verdad? A 100, ¿no se escribió? Bueno, acá, 100 degrees Celsius. Entonces, es un real fact. Entonces, a esto le llamamos nosotros real facts, ¿ya? Entonces, pregunta, Ever, ¿cuándo usas el presente simple? Ever, Repeat, please. ya. ¿Cuándo usas el presente simple? Tienes que saber cuándo lo usas, pues. Ever. Liu, ayúdale a Ever. Está perdido. Liu. Liu. Las rutinas. Las rutinas. Excelente. Para las rutinas y para qué más? Para real fact. Ajá, real facts. ¿Qué son real facts? Son hechos reales, situaciones reales. O sea, que nadie los va a cambiar, ¿sí? Entonces, eso. ¿Ya? Bien, nos regresamos al libro, ¿sí? Y acá tenemos, pues, lo que les estaba explicando. Ya, ok. Negative and questions. Ya, bien. Vamos a, antes de pasar a eso del libro, les voy acá a proyectar unos ejercicios. Les voy a enviar unos ejercicios. Ustedes ingresan y le toman foto, ¿ya? Pero ahorita sí van a ingresar, ¿ya? Presencia de todo. Ya. ¿Les llegó el link o todavía? Todavía. Ya. Ahorita les envío. Ya, aquí. Acabo de enviarles uno. Por favor, ingresen y resuelvan ese ejercicio. ¿Ya? Voy a enviarles otro. Al toque nomás. Toman pantallazo una vez que lo han terminado, ¿sí? Ya. Otra cosa también, chicos, el, el verbo, no es el verbo, sino el modal. El modal can, ¿ya? El modal can, ¿ya? Ese modal no se conjuga, es con todos los sujetos, es el mismo, ¿sí? Bien, les he enviado dos ejercicios, por favor, realícenlos ahorita mismo, ¿ya? Y ya, y envían pantallas, ¿ya? Les doy 10 minutos para ambos ejercicios, 5, 5, ¿sí? Excelente, Manuel. Very fast.
Excelente, Jesús. A ver. Excelente. Vamos a ver con Liu. Excelente, Liu. ¿Has aprendido? Ah, Liu, ahí te has equivocado. AMS, dice Liu. Cans, ya. Ajá, muy bien. Very good, Emanuel. Ya. Ujú. Ok, finish. Bueno, ya me enviaron sus trabajos. Bien. Entonces ya hablamos lo que esto corresponde a lo que es el presente simple, real file routines, en forma afirmativa. Te das cuenta, todo lo hablado de forma positiva, ¿sí? Entonces, aquí podríamos decir que esto es la forma afirmativa, ¿sí? Vamos a borrar aquí. Ya ustedes ya entendieron esto y decimos que eso es la forma afirmativa, ¿ya? Affirmative form. Bien, la vida sería chévere pues si todo fuera positivo, ¿no? Pero también sería un poquito aburrido. Entonces, en algunos momentos también es gratificante lo negativo, ¿sí? Para poder aprender. Entonces, así como hay forma afirmativa, también hay forma negativa, ¿sí? ¿Y qué les dije yo? Que para la forma negativa hay dos formas, mira. Ah, mira, acá está. Les expliqué. Pónganme atención. ¿Están atendiendo? Levanten la mano primeramente para saber si me están atendiendo. O hablen, sí, profesor, sí estoy atendiendo. Es que no saben cómo levantar la mano. ¿Puede explicar, profesor, de nuevo? Ya, sí estás atendiendo, ¿verdad, Jesús? Sí. Genial. Emanuel también ha levantado su mano, su pulgar. Ever, are you there? Yes, teacher. Liu. Porque hay una confusión acá siempre, cuando, inclusive a veces yo veo chicos que escriben I am live, sí escriben I am live, ¿no? En Perú. Piensan que para todo tienen que utilizar am. Recuerden ustedes, inclusive si quieren traduzcan, el verbo am es el verbo to be, significa soy o estoy. Entonces, no tiene sentido que tú digas yo soy vivo en Perú. Yo estoy vivo en Perú, ¿no? ¿Ok? Tú simplemente dices I live in Peru. Yo vivo en Perú. I am in Chiclayo. Yo estoy en Chiclayo, por ejemplo. ¿Ya? He lives in Argentina, for example. In Argentina. ¿Ya? He lives in Argentina. Sorry, le voy a bajar aquí un poco. ¿Ya? He lives in Argentina. Ahora observa. He is in Buenos Aires. ¿Ya? Así se escribe, así lo resumen ellos en inglés, parece que lo he visto también. Ok, he is in Buenos Aires. Es decir, el verbo to be es un verbo, es lo mismo, es un verbo, se comporta como un verbo, porque como ustedes acaban de aprender, jóvenes, ¿ya? Que para crear una oración tú tienes que seguir este orden. ¿Cuál es el orden? Primero el sujeto, luego el verbo y finalmente el complemento. Ahora observa. Look, here is the same. Look. Subject, observa, mira. Subject, 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 verb, complement, imperfect. Igual acá. Con el verbo to be, mira. Subject, verb, complement. Inciclario. Subject, verb, complement. In Argentina. Subject, verb, complement.
Entonces tú vas a usar el verbo to be cuando el contexto sea ser y estar. Y vas a usar otro verbo pues cuando quieras expresarte de otra manera. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Confirmen, por favor. Yes, teacher. Ahora Excelente. sí, Sí, ¿verdad, Emanuel? sí. Creo que la mayoría nos hemos quedado en el básico, por eso no. Sí, por eso estoy haciendo una explanation. A veces uso solo Spanish, ¿sí? Pero con la intención de que se entienda muy bien, porque se supone que tienes que entenderlo esto, ¿no? Entonces, cuando tú quieres decir, expresar la idea de ser, pues usa ahí el verbo to be. Cuando quieres decir despertar, pues usa get up. Cuando quieras decir, por ejemplo, no sé, a ver, si quieres decir estudiar, usa study. Si quieres decir tener, usa have. Y si quieres decir ser o estar, usa el verbo to be, que puede ser am, puede ser is o puede ser are, dependiendo del sujeto. ¿Sí? Bien, ahora, por ejemplo, mira, esto es en presente simple, pero también, como te dije, también nosotros hablamos en negativo. Y cuando hablamos en negativo tenemos, si usamos el verbo to be, pues que usar la palabra not, ¿ya? Delante del verbo to be, ¿sí? Y cuando usamos otros verbos, tenemos opción a usar dos auxiliares, el auxiliar don't y el auxiliar doesn't, ¿sí? Bien. Por ejemplo, mira, aquí estas ideas están en positivo, ¿ya? Vamos a cambiarlas de en afirmativo, las vamos a cambiar a negativo. Ya, entonces, a negativo. Muy bien, las cambiamos a negativo. Sorry. Ya, aquí. Entonces, ¿cómo sería? Muy fácil. Para transformar ideas en negativo, si es el verbo to be, agrégale la palabra not. ¿Ya? Ahora, si es otro verbo, yo le pongo cualquier verbo, ¿ya? Any verb. Cuando quieres hablar en negativo, pues antes de el verbo agregas el auxiliar don't o doesn't, ¿ya? Cuando utilizas cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, diferente al verbo to be, ¿sí? Esa es la, esa es la explicación total de la forma negativa, ¿ya? Negative form. Present simple. ¿Ya? Pongan atención porque esto a los chicos, por ejemplo, a Jesús, a Liu, que están todavía en secundaria, ya ellos se equivocan bastante en eso. Piensan que todo el tiempo tienen que usar el verbo to be. No, cuando es necesario. Por ejemplo, acá tenemos la oración I live in Peru. ¿Ya? ¿Cómo sería? A ver, de acuerdo a la explicación. Emanuel, ¿cómo sería la idea? I live in Peru. En negativo. Emanuel. Estaba hablando con el micro apagado. Ya, a ver. I live in Peru. In negative form. Sería I don't Ujú. live in Peru. I don't live, ¿ya? I don't Live. live in Peru. Excellent. Very good. ¿Sí? Observa, estás usando el auxiliar adecuado y antes del verbo, de acuerdo a la explicación. Excelente. Ahora, Liu, transforma esta oración negativa a forma negativa. Liu, te escuchamos. El siguiente es Charles y el siguiente, el 4, va a ser Eva. A ver, te escuchamos. Liu. Liu.
A ver, esa va a ser para Liu. Cuando se conecte Liu, le pedimos su trabajo. A ver, Charles. Charles es la número 3. A ver, Charles, ¿cómo sería en forma negativa? ¿De cuál profesor? La número 3 es this one, la tercera. He doesn't live in Argentina. Yes, he doesn't live in Argentina. Correct. He doesn't live in Argentina. Excelente. Muy bien. Entonces, Charles, mira, te das cuenta, Charles está usando el auxiliar adecuado, ¿ya? Y Charles ya tiene presente que cuando usa el auxiliar ya no tiene que conjugar el verbo, o sea, ya no tiene que agregar es, ¿sí? Bien, ahora Ever con el verbo to be. Forma negativa. Liu, a ti te tocó la 2, ¿ah? Ever. He is not in Buenos Aires. Excellent. He is not in Buenos Aires. In Buenos Yeah. He is not in Buenos Aires. Good. Excellent. Liu, la número 2. Liu, ¿cómo sería? I am not in Chiclayo. ¿Sí? Le tiene algunos problemas de conexión. ¿Te das cuenta? Entonces, te das cuenta que el not va delante del verbo to be. ¿Sí? Genial. Muy bien. Entonces, para crear oraciones negativas con los otros verbos diferentes al verbo to be, utilizamos dos auxiliares, el don't y el doesn't, ¿ya? El don't con los sujetos I, you, ¿ya? We, they, y el doesn't con los sujetos he, she, it. ¿Sí? No te olvides. Y luego pues escribes el verbo. El verbo y ya no conjugues. No conjugues. Ya no conjugues. ¿Sí? Claro, agregas otro complemento si tú quieres, ¿no? Excelente. Bien. Bien, esta es en la forma negativa. ¿Ya? Entonces yo les voy a enviar un grupo de oraciones ahorita y ustedes me lo van a pasar a forma negativa. ¿Ya? Al toque nomás. Me envían escritura y Yahweh. ¿Sí? ¿Dónde está? Mejor es hacerlos trabajar así aquí, porque cuando les dejo, al día siguiente ingresan y todavía no, nada. ¿Ya? Ahí les he enviado 15 ideas, ¿ya? Esas transfórmenlas a negativo, en forma de práctica. Tienen 10 minutos también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Contesten si tienen preguntas. Charles, Emanuel, Ever, Liu, ¿alguna pregunta? No, teacher. Genial. Las 15 ideas a negativo, ¿sí?
Ok, finish. ¿Enviaron foto? ¿Quién envió? Solamente Jesús. Ajá. Good. Ujú. Ok, solamente al final te faltó el sujeto, Jesús. El resto está bien. De la última idea. A ver, Emanuel. Recién voy en la 7, profe. Ya no te preocupes. Ah, pero hazlo, ¿ah? Ever, ¿dónde vas? ¿Cuál vas? ¿En la 1, la 2? No tengo celular, teacher. En una hojita, pues, Ever. Ya, porque te voy a preguntar al azar, ¿ya? Bueno, Liu, te lo envío más tarde. ya. Aquí va a ser Jesús. Mientras terminan ellos, envíame audio de lo que es enviado, ¿ya? Les doy 5 minutos más.
¿Cómo van? A ver, acá envió Emanuel. Ya envió Jesús. Falta Liu y falta Ever. Muy bien, Emanuel. Y Emanuel, ¿estás ahí? Sí, claro. Ya, como te lo dije. Cuando tú utilices auxiliares, omites reglas. Eso tengo presente para cualquier tiempo verbal. ¿Ya? Entonces, en este caso, como estás usando el auxiliar doesn't con los sujetos he, she, it, pues omite las reglas. Ya no conjugues los verbos. ¿Me dejo entender? No. Por ejemplo, mira, la oración era algo así, ¿ya? He doesn't work, no, perdón, la oración era así, he works, ¿ya? Bla, 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 bla. He works, ¿ya? Entonces, yo te digo, transfórmalo a negativo, tú me pones así. He doesn't, muy bien, el auxiliar está bien, pero me continúas conjugando el verbo. Entonces, la explicación es la siguiente. Cuando tú utilices auxiliares, ya no conjugues el verbo, simplemente borras la S. ¿Me dejé entender? Sí, ahora sí. Como es? Ahora sí. Entonces, de la lista de ideas que me has enviado, observa en cuáles hay error. ¿Sí? Sí. Mayormente están en las que tienen la conjugación con la tercera persona en negativo. ¿Ya? Y lo vuelves, lo borras con la conjugación, nada más. Y vuelves a enviar el pantallazo. ¿Sí? Yes, a ver. Liu, ¿estás ahí? Yes, teacher. Ok. ¿Estás haciendo las oraciones que te pedí? ¿Que las formes a negativo? Sí, ya estoy por terminar. Genial, genial. No te desconectes, a veces te hablo y, y ya no me vuelves a responder. Te extrañamos, Liu, así que participa también. A ver, vamos a ver con Emanuel. Ujú. Excelente. Ahora sí, muy bien, Emanuel. Has aprendido algo muy importante en lo que es respecto a crear oraciones negativas. No te olvides, ¿sí? Bien, ahora, algo muy importante. Con los sujetos, algo muy importante. Ya. Vamos a hablar ahora en forma interrogativa, ¿sí? Interrogativa. Igual, a ver, todos pónganme atención. Para saber que todos me están atendiendo, levanten la mano o díganme, sí, profesor, sí estoy atendiendo. Ya, Liu, Emanuel, Charles. Jesús, ¿estás ahí? Ever. Sí, Bien. profesor. Genial, excelente. Miren, para la forma interrogativa, igual podemos crear oraciones interrogativas con el verbo to be y con cualquier otro verbo, ¿ya? Any verbo, ¿sí? Bien, ahora póngame atención.
Con la forma interrogativa podemos crear oraciones con el verbo to be y con cualquier otro verbo. Genial. Ahora, la forma interrogativa tiene dos formas de oraciones, ¿ya? Interrogativas. ¿Cuáles son ellas? Son las siguientes, ¿ya? Son las que llamamos yes, no question, ¿ya? Yes, no question. ¿Ya? Y acá también son, el otro grupo de oraciones interrogativas son las WH questions, ¿sí? Bien. ¿Por qué se le llama yes, no questions? Porque tú tienes la opción de responder yes o no, ¿sí? Y puedes responder con una forma corta, ¿ya? Y acá, WH questions, porque empiezan con WH words, ¿ya? Genial. Bien. Entonces, ¿cuántas formas interrogativas hay? Dos. Las yes, no question y las WH questions, ¿sí? Bien. Las yes, no questions son aquellas cuya única opción son para responder yes o no. Y tú puedes crear oraciones interrogativas yes, no question con el verbo to be, ¿ya? O con otros verbos, ¿sí? Con any other verb, con los demás verbos, ¿sí? Muy bien. Vamos a crear ideas con cualquier otro verbo. Es muy fácil, ¿sí? Para expandir esto un poco más, que me corto todo. Se negrió. Ya, bueno. Ya. Bien. Cuando tú creas preguntas con cualquier otro verbo en presente simple, tú utilizas la misma estructura, ¿ya? Sujeto primero, subject, luego verb y luego complemento si es que tú lo requieres, ¿ya? Y al final va el signo de pregunta. Ojo, mira, es la misma estructura. La única diferencia es que al inicio tú vas a usar un auxiliar, ¿ya? El auxiliar puede ser do o does, ¿sí? Entonces, esa es la estructura de cualquier pregunta con cualquier otro verbo. Por ejemplo, el auxiliar puede ser do o puede ser does, ¿ya? Bien, entonces, ¿de qué depende que use do o does? Muy fácil. Do lo voy a utilizar con los sujetos. ¿Con qué sujetos piensan ustedes que voy a utilizar do? Do. Con los sujetos I, you, we, they. Y does con los sujetos he, she, it. ¿Están entendiendo ahí? Confirmen, por favor. Das con los sujetos he, she, it. ¿Sí? Acá está. Das con los sujetos he, she, it. Acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No se queden mudos, digan sí o no. Bien, como nosotros estamos usando auxiliares, ¿qué les dije? Por ejemplo, en la forma negativa, cuando uses auxiliares, el verbo ya no lo conjugas. Igual acá, aquí tampoco conjugas el verbo. Por ejemplo, puedes poner el verbo study, el verbo eat, el verbo work, el verbo live, etc. ¿Ya? Y pues también escribes un complemento, ¿sí? Complemento, study English, for example, eat ceviche, work at a company, and live in Peru. Finalmente, cierras tu pregunta,
¿sí? Con un signo de interrogación. ¿Verdad? Cierras tu pregunta con un signo de interrogación. Así. Que no voy a escribir para todos. ¿Ya? Ahora, esta explicación dice yes, no question. Sí, ¿por qué? A ver, vamos a sacar una, ¿ya? Vamos a sacar una. ¿Está complicado o está fácil? A ver, confírmeme, por favor. Ever, Jesús. ¿Está fácil? Yes, teacher. Ya, vamos a sacar esta oración. Does he work at a company? Does he work at a company? ¿Ya? Vamos a poner el caso de Emanuel. En lugar de he, voy a poner Emanuel. Emanuel. Ya. Emanuel, creo que tú trabajas en una compañía, ¿verdad? ¿Yes o no? Yes. Entonces, mira, si yo pregunto a sus demás compañeros sobre Emanuel, como ya escucharon la respuesta de Emanuel, ustedes dirán, yes, he does, ¿no es cierto? Sí, Emanuel sí trabaja en esa compañía, ¿ya? Luego, vamos a poner en caso, ya no a Emanuel, sino vamos a borrar, vamos a escribir y vamos a poner a Ever. Ever, ¿tú trabajas en una compañía? Yes, teacher. Sure. Ya, entonces Ever también dice yes, he does, ¿sí? O sea, Ever también trabaja en una compañía. Pero, por ejemplo, si ponemos a Charles, Charles es un estudiante, él dirá, no, yo no trabajo aún. Entonces, nosotros diremos, no, él no trabaja, no, he does. Entonces, si tú te das cuenta que cuando te hacen este tipo de preguntas, tú tienes dos opciones a responder, ya sea yes o no. ¿Me dejo entender? En este caso he utilizado el pronombre personal he. Podemos hacer la pregunta de manera personal. A ver. Vamos a preguntar, do you study English? A ver. Liu, te hago la pregunta a ti. Do you study English? ¿Qué me respondes? Yes o no. Yes. Ya, ok. Liu dice yes. Ya. Está bien que ella responda yes simplemente. Genial. ¿Sí? Pero la formalidad implica que ella diga yes, yo sí estudio. Entonces, yo sí estudio inglés. Yes, I do. Ahora, esta palabra do, este auxiliar, pongan atención, por favor. Esta palabra auxiliar se refiere o significa todo esto. ¿Sí? Cuando yo digo yes, I do, yo estoy diciendo yes, por supuesto, sí, yo estudio inglés. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando aquí Evers o el otro compañero dijo yes, he does, ¿no? O respondimos por él, este does significa esto, work at a company. O sea, en lugar de escribir todo esto, utilizamos un auxiliar que me reemplaza todo esto. ¿Y cuál es? En este caso el does. ¿Sí? Bueno, en este caso Liu respondió yes, I do. Ahora yo preguntaré, por ejemplo, pero ya no voy a poner English, vamos a poner otro. ¿Sí? Para que tenga sentido. Vamos a poner medicine, vamos a poner medicine. Te pregunto ahora, Liu, do you study medicine? ¿Qué me respondes? No, I don't. Excelente. No, I don't. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros le llamamos yes, no questions, ¿sí?
¿Por qué? Porque tienen ustedes la posibilidad de responder yes o no, dependiendo la situación, el contexto. En este caso le pregunté a Liu sobre el tema de medicina y ella sí me dijo que no, no estudiaba. ¿Sí? No, I don't. Ahora, igual, este auxiliar don't es esta estructura, pero en negación. Do you study medicine? ¿Estudias medicina? No, yo no estudio medicina. O sea, aquí en este don está diciendo todo lo que tú aquí escribes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Están entendiendo? Yes, teacher. Genial. Aquí estamos usando cualquier otro verbo. Tú puedes hacer con el verbo study, eat, work, live. ¿No es cierto? Con cualquiera. Have, dance, sing, etc. ¿Sí? Pero, por ejemplo, acá tenemos nosotros por ejemplo, el verbo to be, ¿sí? El verbo to be es parte del presente simple y lo puedo utilizar como en forma interrogativa. Por ejemplo, si yo digo, you are my friend, ¿sí? Ahora, si quiero formar una pregunta, algunos lo que hacen es agregar auxiliares. No, aquí hay un caso muy especial con el verbo to be. Con el verbo to be lo que tú haces es intercambiar posición del verbo con el sujeto y ya estaría creada la pregunta. ¿Sí? Are you my friend? Cierra la pregunta. Es un yes, no question. Entonces tú puedes responder yes, I am. Porque la pregunta es, ¿eres tú mi amigo? Entonces tú responderás, sí, yo soy, yes, I am, or no, I am not. Es decir, el verbo to be, por supuesto que se usa en presente simple. La diferencia es que el verbo to be, no, para crear oraciones negativas o preguntas, no necesitas de otro auxiliar. Simplemente cumple las reglas. ¿Cuáles son? Cuando es con el verbo to be en forma negativa, agregas not. Y cuando es pregunta, lo único que haces es intercambiar su posición. En cambio, con los otros verbos que no son el verbo to be, sí tienes que agregar auxiliares. ¿Sí? Genial. Esto es con el verbo to be y esto es con otros verbos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, teacher. Genial. ¿Están entendiendo? Sí, ¿no? Yes, teacher. Hasta que digan, no, no preguntan, pero no están entendiendo. So. So. ¿Cómo que so? Ya, bueno. Vamos ahora. A ver, ¿qué parte no has entendido, Ever, para poder explicar? ¿No? Porque no puede ver un so. Sí entendí, teacher, es una broma. Ya, vamos a trabajar con bromas contigo. Bien, ahora nos vamos al tema de los WH questions. Como les dije, para crear oraciones interrogativas, tú puedes hacer las preguntas del tipo yes, no question o WH question. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que les pueden preguntar, ¿eres peruano? O ¿eres americano? Dices yes, no. ¿Sí? Esas son las yes, no question. Pero luego te dicen, ¿y dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces por la vida? Entonces ahí entramos a las WH questions, ¿sí? Entonces las WH questions también, puedes crear WH questions con el verbo to be, ¿ya? Y puedes crear WH questions con los otros verbos. Nos enfocamos en los otros verbos, ¿sí? Muy bien. Any verse. Any verse es cualquier otro verbo, ¿ya? Entonces, igual, tiene la misma estructura, ¿ya? La misma estructura, pero hay algo que lo diferencia. Lo que lo diferencia es lo siguiente, que tú vas a ahora usar una palabra con WH. Y esa palabra con WH va al inicio.
A esa palabra con WH se le llama WH words. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos WH words? Fácil, te los voy a escribir acá. Mira, los WH words son palabras como que ustedes han escuchado y lo mencionan. What, where, who, when, why, how many, etc. ¿Ya? Esos son los WH words. ¿Sí? Son todos, no, pues hay más, pero te estoy dando algunos. ¿Y por qué se le llama WH words? Porque, primeramente por la pronunciación. En inglés, si deletreamos esto es WH, ¿verdad? Por eso se le dice WH. Y bueno, WH words son estos. Ahora, ¿por qué? Porque empiezan con WH. ¿Te das cuenta? WH. Y como les dije, el inglés siempre tiene sus excepciones. ¿Cuáles son ellas? Que en este caso, esta palabra no necesariamente empieza con WH, pero es parte de este conjunto de WH words. ¿Me dejé entender? ¿Me dejé entender? Yes, teacher. Genial. Yes, teacher. Muy bien. Un momento. Y ya está. Bien, entonces, esos van al inicio. Miren, si quieren, yo cojo de acá, mira, para hacer una pregunta, ¿ya? Mira, voy a coger esto. Ya. Le escribo. Do we study English? Entonces, si utilizo así, es un yes, no question, pero yo quiero crear un WH question. Entonces le puedo poner where, ¿sí? Where do we study English? ¿Dónde estudiamos inglés? Ah, ok. La respondes, pues. I study at a virtual institute, for example. Pues ya no, ahí no vas a responder que yes, no, nada de eso. Ahí ya la pregunta no te dice que respondas yes. Entiéndela, no te están preguntando si estudias o no estudias. Están preguntando dónde. Tú dices, utilizas palabras de la misma pregunta. I study English at an institute, for example. An institute. ¿Sí? Bien. Ahora, escribamos la misma pregunta, pero ahora utilicemos otro WH word. Ya. Ahora, pregunto why. Why do we study English? ¿Por qué estudiamos inglés? Because, tú das una razón, because it's important for being professional. Es importante para ser profesional. ¿Ya? It's important for being professional. Vamos a utilizar otra vez y crear más preguntas. Tú puedes crear todas las preguntas que tú quieras. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo what? What. Ahora, interpreten esta pregunta y ustedes me dicen si tiene sentido. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Chicos, ¿están ahí? No, no tiene sentido, profesor. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces tú vas a usar el pronombre. Perdón, un ratito, ¿eh?
¿Ya? Tú vas a usar disculpa. Tú vas a usar el WH word adecuado, o sea, que encaje, ¿me entiendes? Ahora, si yo le pongo who, hay la particularidad de que con esta palabra who, para que tenga sentido, sorry, aquí tenemos que, ya, esto es que poner blanco, pero. Ya. Ya. Entonces, hay la particularidad que para esta pregunta tienes que agregar la palabra with al final. ¿Ya? With, para que tenga sentido. Who do you study English with? ¿Con quién estudias inglés? Bueno, ahí tú respondes, ¿no? With my friends. With my friends. This way. ¿Ya? Got it? ¿Entendieron? Got it? ¿Entendieron o no? Ya. Emanuel, Jesús, Ever, Liu, Yes, ¿entendieron? teacher. ¿Y hay alguna regla para poner el which al final? ¿Cómo? ¿Hay alguna regla para poner el which al final? ¿Cómo sé cuándo se le tiene que colocar ese which al final? Mira, memoriza. El inglés es full memory y así cualquier lengua que tú quieras aprender. Cuando tú utilices who, obligatoriamente va a ir la expresión with. ¿Ya? Obligatoriamente al final. O sea, si tú escribes who, bla, 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 with, al final. ¿Me dejo entender? Así sea tu idea larga o bastante amplia, ¿sí? Sí, entiendo, Tú escribes, entiendo. dices who, bla, 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 with, al final. Y no vas a tener problema. ¿Y solo ¿Sí? con who? Con who, sí, con who. Excelente, con who. Ahora, ¿te das cuenta? Aquí hemos utilizado cualquier otro verbo que no sea with. ¿Ya? A ver, analicen todo lo que hemos aprendido y me hacen preguntas. ¿Han entendido todo? ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Ahora, con el verbo to be. Ya armamos preguntas con el verbo to be. Igual, facilito. Ya, igual, facilito. No sé qué le he hecho acá. Ya, ahí lo voy a poner. ¿Ya? Vamos a crear con el verbo to be. Bien, con el verbo to be, ¿usamos o no usamos auxiliares? ¿Ustedes qué dicen? Uy, se me apaga. Un momento. ¿Alguna pregunta? Entonces, con el verbo to be es muy fácil. Por ejemplo, si tú dices, you are my friend. ¿Sí? Igual, mira, si tú te das cuenta, para hacer una pregunta, que dijimos que el verbo to be se intercambia, va al inicio y luego ponías
La pregunta, es el sujeto, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura. Mira, si tú te das cuenta, verbo to be, acá, verbo to be, claro, el verbo to be no utiliza auxiliar. No utiliza, entonces, tenemos verbo to be, sujeto y complemento. ¿Ya? Genial. Eso es cuando es una pregunta del tipo yes, no question. Pero le podemos crear un WH question. En este caso, para que encaje, podemos poner la palabra o el WH word, why. Why are you my friend? ¿Por qué eres tú mi amigo o amigo? ¿Mm? Sí encaja, sí tiene sentido, ¿no? Pero ponle where, no tiene sentido. Ponle what, tampoco. Ajá. Who. Who sí tiene sentido. No, no tiene sentido. Who are you, my friend? ¿Te das cuenta? Entonces, así creas WH questions con el verbo to be. ¿Sí? Preguntas. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? No, teacher. No, teacher. Ok. Entonces, en resumen, vamos a hacer un mind map. ¿Ya? We're going to create a mind map para hacer el feedback de esto. ¿Sí? Pero antes les voy a enviar... pensé... Esto les voy a enviar al grupo. ¿Ya? O no, de ahí ya lo envié al grupo. Ya, genial. Bien. Archivo, nueva, vamos a crear un mind map para hacer un feedback y y cerramos ahí, ¿ya? Pónganme atención todos, ¿ya? Entonces vamos a hacer un mind map. Genial. Aquí le vamos a poner aquí muy creativo nuestro mind map. ¿Sí? Pónganme atención. ¿Ya? El tema fue present simple, right? ¿Sí? Genial. A ver, todos participan, ¿eh? A ver, Emanuel. Uso. ¿Cuándo se usa el presente simple? A ver, el presente simple. ¿Dónde está? ¿Cuándo se usa? En English es real facts. Ajá, real facts. ¿Y cuál más? Routines, right? Ya. Real facts and routines. ¿Ya? No te olvides. Real facts and routines. Ese es su uso. Genial. Bien. Siguiente. Nosotros creamos oraciones con dos tipos de verbos. ¿Con cuáles son? Ahora, Ever. Nosotros podemos crear oraciones con presente simple con dos tipos de verbos. ¿Cuáles son ellos? El verbo to be y los otros verbos, ¿ya? Any verbs. Cuando nosotros creamos oraciones, nosotros podemos crear oraciones en tres formas. ¿Cuáles son ellas? Jesús, ¿cuáles son las tres formas para crear oraciones? Jesús. Jesús.
¿Estás ahí? ¿Te ayudó? Tenemos affirmative. ¿Cuál más? Ever, Jesús, Emanuel, a ver, intervengan. Negative. Ya, negative. ¿Cuál más? Inte. ¿Qué más? Interro. Negative. Ahora, la forma interrogativa tiene tres formas. Tiene dos formas, perdón. La forma interrogativa tiene dos formas. ¿Cuál es ella? Son dos, que lo dije al último. Una es yes, no question. ¿Y cuál es la otra? Liu interviene. Emanuel también. Jesús, Ever. Estamos recordando. ¿Cuál es la otra forma? W. WH. Question. ¿Sí? Bien. Vamos a resumir lo que es la forma afirmativa. Acá. Affirmative form. ¿Qué tenemos que tener presente? Primero, en cualquier idea, antes de pasar a la forma afirmativa, ¿ya? Cualquier idea o estructura de estas estructuras, ¿ya? Tiene una forma. Primero va el sujeto, luego ¿qué va? Ever. Después del sujeto, ¿qué va? Perdón, no lo escuché. A ver, la estructura de cualquier idea, de cualquier oración. Primero es el sujeto, luego ¿qué sigue? El auxiliar, No. Luego el verbo. verbo, Y finalmente ¿qué sigue? el complemento. Excelente. Cualquier idea es igual, ¿ya? Ya sea en forma positiva, negativa e interrogativa, ¿sí? ¿Ya? Esa es la estructura en general. Ahora hablamos de una oración afirmativa. Vamos a desglosar aquí. Hay tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Bien. Ahora, ¿cómo es una oración afirmativa? A ver, Ever. ¿Qué debemos tener presente en la oración afirmativa? ¿Qué debemos tener presente? Debemos tener presente, porque tú vas a escribir la idea de igual manera, pero cuando tú estés con estos sujetos, con he, con she y con it, ¿qué tienes que hacer con el verbo? En afirmativo. Ever, Emanuel, Jesús. ¿Qué pasa con los verbos acá? ¿Qué le agregas? Cuando estás en afirmativo y usas esos sujetos, he, she, it. ¿Qué le agregas al verbo? Emanuel, Jesús. ¿Mm? Ahí está Emanuel. Se tiene que conjugar. Excelente. ¿Y qué es conjugar? Es agregar S, ES o IES. Nada más. La estructura es la misma, pero tú tienes que tener presente solo eso. En la oración afirmativa, conjugar. Es decir, cuando yo hable en afirmativo, en presente simple, tú me vas a escuchar así, por ejemplo, Shakira sings very good songs. ¿Ok? Peter works in a company. Right? The President of the United States works hard. No me vas a escuchar que yo diga the President worked hard, porque estaría incorrecto, gramáticamente incorrecto. Tú tienes que escucharme el sonido de estas S. Mira, my friend studies English. He works hard. She lives in Peru. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tú tienes que tener presente
cuando usas estos sujetos en afirmativo. Ahora nos vamos a la forma negativa. Es la misma estructura, pero algo cambia. Es la misma estructura. ¿Sí? Es la misma estructura. ¿Qué es lo que cambia? A ver. ¿Qué agregas tú? A ver, Emanuel, Ever. ¿Qué agregamos? Emanuel, ¿qué agregamos para crear ideas negativas? El das y el doesn't. Ajá. El don't y el doesn't. ¿Dónde lo agregas? Antes del verbo. Entonces, verbo. aquí. Antes, Para la forma negativa, tú agregas un auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar? El doesn't y el don't. ¿Sí? No te olvides. Don't con los sujetos I, you, we, they. Y doesn't con los sujetos he, she, it. ¿Sí? Y para la forma interrogativa, tú lo que vas a hacer también es agregar dos auxiliares. Ahora, la forma interrogativa tiene la particularidad de que son dos formas, ¿sí? Son los WH question y los yes, no question. Entonces, para la forma interrogativa, tú tienes dos formas, ¿ya? Los yes, no questions y los WH questions, ¿sí? Yes, no question. Y los WH questions, ¿sí? Entonces, en resumen, es esto el presente simple, ¿ya? La estructura. Lo vamos a dominar así con la práctica y esto se va a quedar pero full así, ¿no? Pero eso es, en resumen, lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿sí? Pues aquí está tu word map, tu mind map, que es similar a una neurona, ¿sí? Que te va a ayudar a recordar el tema del presente simple, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ever, Jesús, Diego. No, teacher. Genial. Entonces, ahí quedamos. Les voy a enviar ejercicios. Por favor, practiquen. Recuerden que la práctica hace al maestro. En todo caso, ustedes quieren aprender el idioma, así que ustedes tienen que practicar. Yo ya no. Yo les envío las herramientas. Ya ustedes ven si las usan o no. Entonces, nos quedamos ahí. Que tengan una excelente noche. Goodbye. Goodbye, Ever. Goodbye, Jesús. Goodbye, Emmanuel. Goodbye, Leo. Bye, teacher. Bye, bye. Thank you. Goodbye, teacher. Bye, bye. See you tomorrow. See you tomorrow, Ever, Emmanuel, Leo. Goodbye, Goodbye, teacher. teacher. Mhm.